¿Quieres dominar los gráficos más básicos que ves a diario en todas partes? Gráficos de cajas, histogramas, gráficos de densidades. Pues en este vídeo te traigo la explicación de cada uno de ellos y también cómo diferenciar un gráfico de barras de un histograma, porque más de una vez lo utilizan para engañarnos. Tienes el vídeo dividido en capítulos por si quieres pasar a una parte en concreto. Y recuerda que esto es una recopilación de los mejores vídeos de estadística que estoy trayendo de mi canal Todo sobre IA al canal Todo sobre Estadística, donde ya vas a comenzar a tener los mejores tutoriales para ser un experto en el análisis de datos. Así que recuerda suscribirte. Y sin más dilación, empezamos con el primer vídeo. Vamos a ver cómo interpretar un boxplot o un gráfico de caja. Aquí tenemos este gráfico de cajas donde tenemos tres grupos con unas medidas. Como vemos, en el eje X estarán los grupos en los que tenemos divididos los datos. Aquí estamos hablando de una especie de plantas, pues aquí tenemos sus tres especies: setosa, versicolor y virgínica. Y en el eje Y estarán los valores numéricos. Empecemos por lo más importante. ¿Qué significan las cajas? Las cajas incluyen la mitad de los datos que se encuentran más cercanos a la media. Es decir, si tuviésemos una distribución de este tipo, más o menos el 50% de los datos estarían aquí en medio. Entonces esos datos serán los que están aquí, los que tienen una longitud de alrededor de 5. O en el caso de color verde, los que tienen una longitud en torno a 6. Y en el color azul, 6,5. Seguimos con la línea. La línea que parte las cajas es la mediana, es el valor central de los datos. Esto nos da información de si los datos se encuentran distribuidos simétricamente o si están desplazados hacia algún lado. Por ejemplo, en el color rojo vemos que está justo en la mitad. Entonces encontraremos una gráfica como este ejemplo que hemos hecho antes. Sin embargo, en el color verde vemos que la mediana se encuentra un poquito desplazada hacia abajo. Entonces lo que veremos será que los datos son más grandes hacia la izquierda y hacia la derecha. Seguimos con los bigotes, que es como se llama a estas líneas que salen de las cajas. Y hemos dicho que la caja es el 50% de los datos centrales, pues esos bigotes son el otro 50% de los datos. El 25% más pequeño y el 25% más grande. Por lo tanto, todos los valores de este grupo estarán aquí, excepto cuando encontremos puntos. En el caso del color azul vemos que tenemos aquí un punto. Este punto se llama un valor extremo. Y lo que nos indica es que, si bien entre los dos bigotes tenemos el 100% de los datos, hay un dato que se escapa a esta normalidad y que se encuentra muy alejado de lo que es la media de este grupo, la mediana de este grupo. Por lo tanto, lo simbolizamos con un punto. También podríamos encontrar un asterisco. Si encontrásemos un asterisco sería, al igual que el punto, un valor extremo, pero mucho más alejado. Ahora bien, ¿cómo analizamos este tipo de gráficas? Si queremos ver si dos grupos son iguales sin realizar ningún tipo de análisis como podría ser una ANOVA, tenemos que fijarnos en las cajas principales, sin mirar los bigotes. Si la mediana de un grupo coincide con la caja de otro, lo más probable es que estos grupos sean similares. Por ejemplo, si pensásemos que la caja del color verde fuese así de grande, tendríamos que la mediana del grupo azul estaría incluida dentro del 50% de los datos centrales del grupo verde. Por lo tanto, podríamos decir que son bastante similares. Si también, además, encontrásemos que la mediana del grupo verde estuviese también en el grupo azul, casi que podríamos afirmar con total seguridad que son iguales. Mientras que, si estas medianas no coinciden entre dos grupos y ni siquiera tocan lo que son los bigotes, estos grupos van a ser 100% diferentes. En este vídeo vamos a explicar qué es un histograma, para qué sirve y también los cuidados que tenemos que tener a la hora de analizar uno, ya que corremos un gran riesgo de equivocarnos en la interpretación de nuestros datos. Para empezar, como podemos ver en los ejes, un histograma no es más que un gráfico que muestra los valores que tenemos en nuestros datos. En este caso irán desde -2 hasta 2, en este caso sería 2,5 o un poco más, eso lo podremos ver más adelante, y la frecuencia de cada uno de estos valores, pero agrupada en intervalos. Los intervalos son cada uno de estas cajas y tendrán una amplitud determinada en función de cuántas cajas tengamos. Y como veremos más adelante, el número de cajas influirá mucho en el aspecto del histograma. Su interpretación es muy sencilla. Si en esta caja tenemos el valor de 2, significará que entre -2 y aproximadamente -1,5 tendremos dos valores observados. Entre 0 y -0,5 tendremos 8 valores y entre 2 y 2,5 tendremos solo 1. Esto lo que nos permitirá saber es la forma de la distribución de nuestros datos. En este caso tenemos una distribución que en valores negativos es pequeña. Conforme se acerca al 0 empieza a crecer, tiene un máximo alrededor de 0,5 y luego rápidamente cae hasta volver casi a 0 en el 2,5. Solo con esto ya podremos ver así a ojo
que más o menos la media de nuestros datos estará por aquí, y la mediana seguramente se encuentre también en este valor. Y con solo un vistazo podremos ver a qué tipo de distribución se asemeja, lo cual nos servirá para saber qué tipos de test podremos realizar sobre nuestros datos. Nuestra distribución se podría asemejar, por ejemplo, a una binomial, pero al no tener valores entre 0 y 1, esta podremos descartarla. Podría ser una Poisson, una hipergeométrica, ya tendremos que ver la forma que más se asemeje a la nuestra y también el tipo de valores con los que estemos tratando. Pero mucho cuidado con el número de intervalos. Aquí tenemos esta forma porque tenemos 10 barras. Sin embargo, si este número lo aumentamos 25, veremos cómo la distribución cambia ligeramente. Si antes teníamos una mayoría de valores después del 0, al aumentar estas barras y los intervalos ser más pequeños, esta mayoría se sitúa por debajo del 0. Y si ponemos muchas menos barras, esta forma se hace aún más difícil y no tiene por qué parecerse a las otras, por lo que será muy importante conocer nuestros datos, saber en torno a qué rango se mueven y con ello ajustarlo correctamente. Si no sabéis qué número utilizar, yo os recomiendo siempre poner en torno a 15 sin dejar espacios vacíos. Aquí sí que tenemos, pues vamos a bajar a 14 y con esto tendríamos una forma bastante realista de cómo podría verse. Yo estoy haciéndolo en RStudio, pero esto en Excel también puede cambiarse. Si necesitáis saber cómo, podéis dejarlo en comentarios. Pero si seguís teniendo dudas sobre la forma de vuestra distribución, lo mejor que podéis hacer es un gráfico de densidades, que se puede hacer tanto en R como en Excel. Este gráfico de densidades o de dispersión, como seguramente lo encontraréis en Excel, nos mostrará la forma exacta de nuestra distribución, pero su interpretación es más difícil ya que en el eje Y no tendremos frecuencias, sino densidades. Por lo que os recomiendo utilizar este gráfico si necesitáis saber la forma de vuestra distribución, y por el contrario utilizar el histograma si queréis saber las frecuencias aproximadas en cada uno de los valores. En este vídeo vas a aprender a interpretar un gráfico de densidad, y es que estos gráficos son muy útiles en estadística, pero no tienen una interpretación sencilla. Así que vamos a verlo por partes, también veremos para qué sirve y en qué se diferencia de un histograma. Este gráfico lo he generado con RStudio, aquí tenéis el código por si lo queréis utilizar, y vamos a empezar con los ejes. Como veis he creado mis datos con una distribución normal de media 0 y desviación 1. Por lo que en el eje X tendremos esos valores, los valores de nuestros datos, que van desde -3 hasta 3. Y en el eje Y tenemos la densidad. Si esto fuese un histograma, podríamos tener algo así, con lo que ya podemos ver que la densidad nos indica en qué valor tenemos más cantidad de datos, o en torno a qué valores. Sin embargo, aquí no tenemos una medida absoluta, no tenemos un número entero, sino que tenemos una densidad. Esta densidad lo que nos indica es, en un punto en concreto, como podría ser este de aquí, cuál es la probabilidad de que el valor sea -1. Si la densidad es de aproximadamente 0,22, no significa que aquí tengamos una probabilidad del 22% de que el valor sea -1, ya que esto no es una probabilidad directa. Es una densidad de probabilidad, que si quisierais calcular correctamente, tendríais que seleccionar una zona cercana a ese valor y calcular la integral del área bajo la curva para conocer la probabilidad directa. Pero esto en ningún caso os va a ser útil, ya que estos gráficos se utilizan para conocer la forma de la distribución de nuestra población. De esta forma, y gracias a esta gráfica, podremos saber a qué distribución se asemejan nuestros datos. Aquí vemos la forma y vemos cómo se parece mucho a una normal, lo cual es evidente ya que nuestros datos provienen de una distribución normal. Si tuviésemos otro tipo de datos, veríamos cómo la forma cambia y con una comparación visual podríamos saber a cuál se asemeja. Con esta gráfica también podremos ver las asimetrías. Aquí podemos ver cómo claramente es simétrica, ya que su máximo se encuentra en el centro y a ambos lados tiene tamaños similares. Si viésemos algo más así, estaríamos viendo una clara simetría hacia la izquierda, y si fuese así, sería una simetría hacia los valores más altos, hacia la derecha. También nos servirá para detectar errores en nuestros datos o la presencia de valores extremos. Aquí he cogido un nuevo conjunto de datos, he representado su densidad y como vemos, se concentra en torno al 0, pero vemos unos valores que aparecen de manera esporádica, tanto en valores más altos como más pequeños. Con esta gráfica de un vistazo los podríamos localizar y podríamos ver qué hacer con ellos, si eliminarlos, dejarlos o tratarlos de otra manera. Así que a modo de resumen vamos a concluir comparándola con un histograma y como hemos dicho, en el caso que queramos saber cuántos datos tenemos en torno a un valor, utilizaremos un histograma y podremos ver cosas como que en el valor -1,5 tenemos 20 datos. En cambio, utilizaremos el gráfico de densidad cuando queramos ver la forma de la distribución y nos interese saber en torno a qué valores hay más datos, pero sin importarnos la cantidad exacta. También cuando queramos ver la simetría o la kurtosis, ya que en estos histogramas, dependiendo del número de barras que pongamos, la forma puede variar drásticamente. En este vídeo volvemos a la estadística para aprender a diferenciar un gráfico de barras de un histograma. Y es que últimamente en redes sociales estoy viendo que mucha gente los confunde porque en ambos se muestran barras separadas por categorías en el eje X y con un valor en el eje Y. Y aunque se parezcan mucho, no son lo mismo. Para empezar, un histograma representa cómo se distribuyen los valores, que en este caso vienen de esta variable numérica. Un histograma siempre vendrá de variables numéricas, ya que lo que hace es decirnos cuántos valores hay, en este caso entre 1 y 29, cuántos hay entre 29 y 57,
57 y 85 y de 85 a 113, que es el máximo. Por lo tanto, el eje Y lo que será es un conteo de esto. ¿Cuántos hay entre 1 y 29? Pues en este caso hay 4. Entre 29 y 57, pues tendremos 13. Todo esto haciendo referencia a los valores en sí, sin tener en cuenta a la categoría a la que pertenecen, ya que si la categoría entra en juego, estaremos hablando de un gráfico de barras. Los gráficos de barras siempre van a tener en el eje X las categorías, que en este caso son X, Y y Z, y lo que van a representar será algo totalmente diferente. En este caso lo que están representando es cuánto suma todos los valores que tienen categoría X, o cuánto suma todos los valores que tienen categoría Y. Vamos a organizar esto de mayor a menor, y vamos a comprobar cómo si sumamos todos los valores que tienen categoría Y, nos da 97, que es efectivamente lo que representa esta barra. En un gráfico de este tipo, en un gráfico de barras, también podríamos mostrar otra cosa que sería el recuento, por ejemplo. Es decir, ¿cuántos valores están asignados en la categoría X? Pues tendremos 14 en la categoría X, 3 en la categoría Y, como podemos ver aquí, y 8 en la categoría Z. Como veis, son bastante diferentes, a pesar de que se representen con barras en un plano de 2 dimensiones, y por lo tanto su creación también será diferente. Si queremos hacer un histograma, como será para representar cómo se distribuyen los valores, solo tendremos que utilizar los valores. En Excel tendremos que seleccionar estos valores y pulsar aquí donde pone Insertar histograma. Con esto ya tendremos el gráfico separado automáticamente. Por el contrario, si queremos hacer un gráfico de barras, tendremos que seleccionar también las categorías, ya que estas entran totalmente en juego. Y pulsaremos en Insertar, Gráfico recomendado, y aquí seleccionaremos el gráfico por la suma. Nos generará este gráfico donde se suman los valores de cada categoría, que si queremos cambiar tendremos que pulsar aquí debajo en la tabla dinámica, configurar campo de valor y aquí seleccionar qué queremos que nos ponga. Vamos a seleccionar por ejemplo promedio y aparte de calcularlo aquí, nos lo muestra en el gráfico de barras. Pues el promedio del eje X es 40 y pico, 44. El de la categoría Y será 32,3. Como veis, muy fácil diferenciar estos dos gráficos y sus interpretaciones no tienen nada que ver. Así que lleva cuidado cuando veas un gráfico de este tipo y no confundas uno con el otro. De todas formas, si tienes dudas, déjalas en comentarios y estaré encantado de ayudarte. Y si te ha servido el vídeo, dale me gusta, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.